Bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia de la Vida Cotidiana. Hoy, nuevamente, con Ildefonso Rodríguez Alcalá, un amigo de la casa, un apasionado por el fútbol, la literatura, la vida, el cine. Cine también. Bueno, bienvenido Hilde. Muchas gracias. Buenas a todos. Un placer estar compartiendo esta charla contigo, donde ahí nos aúna, nos resuenan distintas pasiones, la pasión por el fútbol, la literatura, la escritura, ¿sí? Vamos a compartir algo de tu aventura por Buenos Aires. Ildefonso lo presento. Ildefonso es periodista, licenciado en periodismo, doctor en filosofía, profesor y algunas otras cosas más, pero... Escribimos algún libro de vez en cuando. Escribió 2 o 3 novelas tenés escritas. Una novela y tenés dos libros sobre fútbol. Y 2 sobre fútbol. Bien. El fervor de los ingleses, Bubucela sobre fondo rojo. Y ahora vas por tu tercero de fútbol. Ahora de fútbol, sí. Ahora por el tercero de fútbol. Como bien comentas, Daniel, ¿no? Pues esta aventura en Buenos Aires, ¿no? Hicimos un recorrido de 10 días por todos los barrios y los clubes, por algunos de los clubes, por 14. Buenos Aires sabemos que es una ciudad que, bueno, podemos juntar ahí 30 equipos perfectamente que estén entre primera, segunda división. Y, bueno, pues nos dio tiempo a ver 14, visitar 14 clubes, ver 14 clubes. La verdad que tu viaje ha sido una aventura en muchos aspectos, porque tuviste la posibilidad no solamente de ver partidos de fútbol, sino recorrer los barrios de cada equipo de fútbol y recorrer la historia de esos barrios y también la historia de Buenos Aires. Sí. Lo importante, digamos, lo que le daba a este viaje, ¿no? A este recorrido, a este libro, un plus, algo más, era precisamente estar en los barrios en los que crecieron esos clubes, ¿no? Es decir, estar con su gente, quiénes eran los hinchas de ese club, quiénes son los personajes que puedan ser interesantes, ¿no? que tifen por el club, aquellos personajes de la historia argentina o aquello que tuvo que ver ese barrio de Buenos Aires con la historia de Argentina. Entonces, pues juntarlo todo, ¿no? y escribir un capítulo sobre cada club, no solo sobre fútbol, que también, obviamente el fútbol también tiene una parte muy importante dentro del libro, porque sin ese fútbol no habría todo lo demás, ¿no? Pero también qué rodea a ese estadio, qué rodea a ese club, algo humano, ¿no? Y sobre cultura también, como dijimos el otro día, ¿no? Es decir, al leer cada club, pues uno también se lleva un poco una perspectiva o un capítulo de la historia argentina, ¿no? Es un capítulo de la historia argentina. Bueno, yo tengo la suerte de ir leyendo los capítulos que me vas enviando y ya me voy metiendo en el libro, me voy metiendo en tu estilo, en cómo encarás el libro. Y efectivamente, cada capítulo es una historia. Cada capítulo parece adentrarse en la historia de ese club, pero a través del fútbol. Ahí se mete o te metes en la historia de personajes del Buenos Aires, personajes de Buenos Aires de principios del siglo XX. Sí, por ejemplo, hablando del primer club que aparece en el libro, ¿no? Que es Huracán, por ejemplo, pues ahí se explica la historia de personajes como Jorge Newbery, ¿no? Entonces, que es el primer aviador de Sudamérica, que era hincha de Huracán, que Huracán toma el globo como símbolo del club, porque ven el globo de Jorge Newbery en 1910, ¿no? O 12, que cruza el Río de la Plata y va a Uruguay, y va a Brasil. Entonces, pues bueno, esto nos da pie a hablar un poco sobre ese periodo de la historia, ¿no? De la aviación, de cómo en Argentina, ¿no? Los pioneros de la aviación, que luego, pues, creo que Newbery fue el primer piloto en toda Sudamérica, ¿no? Que él se interesaba por la mecánica. Él estudió con Edison en Estados Unidos y, por lo tanto, luego regresó a Argentina y trajo todo ese conocimiento que aprendió de electrónica, de electricidad en Estados Unidos, y lo aplicó luego en Buenos Aires a la aviación, a la aerostática, al globo. Entonces, pues todo esto, ¿no? Pues junto con la historia de Huracán, puesto que fue presidente honorario, ¿no? Y luego creo que también puso algo de su dinero para que Huracán pudiera comprar los terrenos, ¿no? Donde ahora mismo está el Estadio Ducó allí. Entonces, pues a través de eso vemos un poco de fútbol de Huracán, de dónde saca su escudo, de ese globo de Jorge Newbery,
y a la vez, pues bueno, conocemos la interesante historia de Jorge Newbery, ¿no? Que acaba en drama, no vamos a desvelar cómo, ¿no? Pero acaba luego en drama. Entonces también tenemos ahí una historia humana de conocimiento, ¿no? De pasión por la aviación, en este caso, y pues se deja la vida con su pasión, ¿no? Es decir, no le importa cruzar los Andes, cruzar el Río de la Plata, en un globo, en un avión. Entonces pues todo eso también pues sale. Entonces de cada club siempre tiene un personaje de este estilo en el que podemos ver pues algo de la cultura, de la historia de Argentina, en este caso por ejemplo de Huracán, como decimos, de la aviación y los pioneros de la electrónica, ¿no? Qué interesante. Yo te voy escuchando, Hilde, y me parece súper interesante esto de la historia, porque detrás de cada símbolo, detrás de cada club, ¿sí? Hay una historia, y no siempre se conoce la historia, y es tan importante tener presente la historia, ¿sí? A mí me resuena porque desde mi trabajo como mentor, como psicólogo, muchas veces se resignifica la historia, que muchas veces es una historia no sabida que hay en los descendientes, ¿sí? Y el club tiene una actualidad, tiene un presente, pero tiene una larga y rica historia. Jorge Newbery, aparte que se entrelaza con la historia de Buenos Aires y de Argentina en este caso. Jorge Newbery, muchos saben que no saben mucho de Jorge Newbery, simplemente que hay un aeropuerto que se llama Jorge Newbery, pero no saben, digamos, quién era, ¿no? O por qué se llama así. Claro. Exactamente, ¿no? Y en Huracán, digamos, hay cantidad de historias. Nombre Huracán porque es ahí uno de los capítulos que yo también he leído y que me ha llamado la atención cómo se entrelaza la historia, ¿no? Sí, sobre todo los comienzos de los clubes, ¿no? También es muy importante saber, bueno, pues estos clubes que hoy día son tan importantes en la historia de la gente en Buenos Aires, ¿no? En la historia del fútbol, pues cómo nacieron, porque muchos de ellos, claro, ese momento fundacional en el que, bueno, unos chavales, porque claro, estamos hablando de que la fundación de estos clubes justo coincide con el periodo de la historia de Buenos Aires en el que más creció. Es decir, era un periodo histórico económicamente muy boyante, económicamente donde Buenos Aires crece porque llega toda la inmigración, finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX, entre el año 1900 y el año 1905, prácticamente se fundan todos los grandes equipos de Buenos Aires, se fundan en esos 5 años, ¿no? Entonces ese periodo de efervescencia de la ciudad, y como chavales que en ese momento pues le pegan 4 patadas a un balón imitando a los ingleses que llegan en los barcos para construir el ferrocarril y tal, pues se van formando sus clubes, ¿no? Y hay historias curiosas, ¿no? Por ejemplo, Platense, que se funda con una apuesta en un hipódromo, ¿no? Van los chavales, les dan un soplo de una fija en una carrera y van al hipódromo, se la juegan, se dejan los pocos pesos que llevan en los bolsillos, ganan la apuesta y con el dinero que tienen pues deciden invertirlo en lo que a ellos más les gusta, que era jugar al fútbol. Entonces compran unas camisetas, compran un balón, compran la ficha en la Federación Argentina. Apuestan por su pasión. Exactamente. ¿Dónde nos vamos a dejar el dinero? Pues bueno, pues para de alguna manera oficializar algo lo que más nos gusta, y podemos comprarnos en aquel entonces, ¿no? Pues un balón de cuero, unas camisetas para jugar al fútbol y comprar las fichas en la Federación para poder jugar algunos partidos oficiales y poder meternos en esto del fútbol, que en ese momento era algo que se estaba empezando a poner de moda, ¿no? Como decimos, eran en estos años donde todos empezaban a querer jugar al fútbol, a fundar sus pequeños clubes. Y entonces, pues, en el caso de Platense fue así, ¿no? Una apuesta, una suerte, ganan. Increíble. Y invierto en eso, Son ¿no? historias cinematográficas, pero bueno, en realidad las películas responden a la realidad, ¿no? Sí, no, muchas veces la imitan, ¿no? Sí, claro. Queramos que es al revés, ¿no? Muchas veces la También aparece, la a mí me llamaba la atención cómo en las historias aparecía también, digamos, vas contando algo de la historia de la política, ¿sí? La historia también del rock, de la música, ¿no? Como en distintos momentos aparece, se cuelan por ahí la política, la música, el rock, el tango, ¿no? En el caso Claro, es difícil hablar de fútbol y de cultura argentina sin hablar del rock, sin hablar del tango, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Independiente, uno de sus hinchas más fervorosos, ¿no? Es Andrés Calamaro, ¿no? Que luego vino aquí a España, fundó el grupo Los Rodríguez y se convirtió en todo el mundo hispanoamericano, en el mundo hispanohablante, pues en una de las grandes figuras del
la canción, tanto las letras, la música como el rock. Y bueno, pues Andrés Calamaro pues, iba a la doble visera a ver a Independiente, ¿no? Durante toda su adolescencia. Luego volvió cuando iba a Argentina, por ejemplo, la Supercopa del 94, creo que es. Bueno, pues él dice que bueno, y un compañero suyo dice que la ve detrás de la portería, toda la Supercopa, en fin. Pues esto, como hablábamos antes de Jorge Newbery, pues nos da pie a hablar pues, del rock argentino, de Andrés Calamaro, de sus comienzos, de Charly García, de su relación, de cómo él va luego, pues forman los grupos, conoce a Tequila, los componentes de Ariel Roth concretamente, ¿no? Lo conoce en Buenos Aires, luego lo acompaña Ariel Roth a España, que Ariel Roth ya estaba aquí afincado en España, y comienza a evolucionar su música. Entonces pues también todo esto aparece en el libro, ¿no? Hablando de tangos, como no, pues el polaco Goyeneche, que era hincha de Platense, y bueno, pues como se dejaba la voz en el campo antes de ir a cantar a la televisión o a la radio en aquel entonces, ¿no? Y no le importaba pues dejarse la voz allí, que pues algún hincha de Platense, algún periodista de Platense de ahí Buenos Aires, pues comenta, ¿no? Que bueno, que más de una vez tuvieron que llevarle al médico a que le inyectara, no sé qué se ponen para la voz, pero que le inyectara allí para que recuperara la voz, ¿no? Y pudiera cantar luego en la radio, porque pudiera salir a cantar. En el campo allí se la había dejado, ¿no? Sí. Alentando por Platense y por su equipo. Sí. Y yo te escucho y, digamos, de alguna manera voy siguiendo cómo vos vas encarando el libro y veo con qué pasión, digamos, con qué pasión vos vas encarando esto, porque está tu pasión por el fútbol, tu pasión por Argentina, y te pregunto acerca de esto, porque yo me pregunto si a través del fútbol, que es tu pasión o una de tus pasiones, vos vas encarando el trabajo de investigación de cada barrio, de la historia, o también hay algo de pasión por la historia, digamos, ¿cómo es esto? ¿Dónde empieza tu pasión? No. O si tu pasión es por el fútbol y por el fútbol llegás a eso otro que lo encarás apasionadamente, o también tenés cierta pasión por la historia o por la Argentina, o qué relación tenés o te ha forjado con Argentina a través del fútbol. Bueno, son tres cosas, y tres cosas muy, muy importantes. Por una parte está el fútbol, por una parte está la historia, y por otra parte está Argentina. Entonces, el fútbol está claro, me ha gustado siempre el fútbol, lo he seguido, me apasiona, es una forma, como dijimos, de ser feliz, de estar entretenido en la vida, ¿no? Y luego la historia también, obviamente la historia también ha sido una de mis grandes pasiones. Cuando no estoy leyendo de mi trabajo, estoy leyendo de historia, y pues me matriculé 2 veces en la Facultad de Historia, pues empecé a trabajar, en fin, siempre hay cosas más, a lo mejor, más prácticas en la vida que se te han cruzado, pero la historia siempre ha estado ahí, y eso. Yo me doctoré en historia, me licencié en periodismo, me licencié en teología y tal, pero siempre digo que de lo que más sé es de historia, porque realmente, mientras que las otras, pues te has titulado y bueno, de alguna manera siempre has seguido leyendo, pero de historia nunca he dejado, como no me he titulado y tal, pues siempre he estado leyendo, entonces la historia siempre me ha gustado mucho, siempre es algo que siempre tengo en mis manos, un libro de historia. Entonces, siempre me ha gustado mezclar el fútbol con la historia, la parte de fútbol, pero como esos equipos, pues como decimos, en el fútbol lo que pasa dentro del terreno de juego, del rectángulo de juego, es solo una pequeña parte de lo que engloba el fútbol. El fútbol, a través de los escudos, de los clubes, de los colores, de las camisetas, pues siempre te lleva una historia, porque en el escudo de tal equipo aparece un águila, aparece un león, aparece unos colores concretos. Eso es porque lleva una historia detrás, más allá del fútbol, que te lleva a eso, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado mezclar el fútbol con la historia. La historia del fútbol, sobre todo lo que pasa fuera no las tácticas, tal, sino bueno, lo que lleva ese club, ¿no? Y luego sobre Argentina, bueno, pues también siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, sobre todo como español, el hecho de que a 12.000 kilómetros, ¿no?, de aquí de España haya un país, una cultura, una sociedad, pues prácticamente similar, hermana a lo que tenemos aquí, con el mismo idioma, con la misma gente, con la misma gastronomía, entre comillas, es decir, el mismo carácter, ¿no? Es decir, pues siempre... ¿Te ha sorprendido? ¿Con qué te has encontrado en Buenos Aires? Porque vos no conocías Buenos Aires. No lo conocía, pues, de haber leído, de haber visto por la televisión, de haber estudiado su historia y tal, pero claro, ir allí es otro nivel, ¿no? Es decir, estar allí, pisarlo, olerlo, ¿no? Sentirlo, es diferente. Y bueno, como dije, pues
colma todas mis expectativas, ¿no? Me encontré allí, pues eso, como si bajamos ahora a la calle y nos movemos por la calle, ¿no? Es decir, el mismo tipo de cultura en el bar, ¿no? Eso del bar, el café, la charla, ese ambiente que se respira, ¿no? Sí. Además que puedes hablar Sí. tu idioma perfectamente, entenderte con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo también te pregunta también, y puedes tener una conexión que, como digo muchas veces, si vas a Suiza o vas a Chequia o vas a Eslovaquia, no tienes. Y eso está mucho más cerca. Coges en 2 horas de avión, estás en Praga o estás en Berlín o estás en tal, pero tú te bajas del avión y te cuesta. Has sentido esa afinidad. A mí, y te lo comento, me resulta muy, muy fuerte, agradablemente fuerte, pero y sorpresivamente, digamos, esta sensación de ver un valenciano, un español, hablar con tanta pasión de Argentina, mi país, y la sensación como inmigrante viviendo aquí en España hace ya 1 año y medio, cómo en este viaje yo he podido sentir que a través tuyo estaba allí en Buenos Aires cuando me ibas contando detalles de tu viaje. Lo mismo a tu vuelta, de alguna manera vos, no solo a tu vuelta, sino ahí lo que vas expresando en los capítulos que vas escribiendo. En este libro, de alguna manera, nos estás trayendo algo conocido y a la vez que nosotros, bueno, en mi caso como argentino, puedo conocer de la historia de barrios de la ciudad donde yo viví, que realmente no conocía. Entonces es sumamente interesante la sensación de ir leyendo cuestiones de fútbol de distintos clubes, porque no solamente al leer del propio club, sino de otros clubes, uno reconoce también su historia en ese barrio, por más que no haya vivido ahí, pero es un barrio de la ciudad en la que uno vivió. Y estando a la distancia es sumamente movilizador y gratificante poder, porque transmitís mucha pasión, lo que voy leyendo de los capítulos que me vas enviando, y es maravilloso a veces cuando, en este caso, no es la pasión por el fútbol argentino en los clubes y Buenos Aires mismo, transmitido por un argentino, en este caso, la particular sensación de que lo transmita un español, y en mi caso viviendo en España, ¿sí? Así que es un combo muy interesante y particular. Eso que dices, no, es interesante porque es lo que comentamos siempre, para un padre su hijo siempre es el mejor del mundo. Es decir, claro que un padre hable bien de un hijo, siempre puedes decir, a lo mejor es verdad, no tiene por qué ser mentira, pero siempre que un padre habla de un hijo, siempre, bueno, claro, es que es tu hijo, ¿qué vas a decir de él? En cambio, cuando es otro que dice, oye, tu hijo es un crack, ¿no? Entonces ya como que gana más credibilidad porque ya no es su padre el que lo ha dicho, sino alguien ajeno al hijo, a esa persona, que objetivamente dice, oye, no, tu hijo es un crack, tu hijo es un gran tipo, tu hijo es tal. Entonces, como que uno dice, bueno, entonces sí que objetivamente sí que lo es, ¿no? Entonces, en este caso va a ser igual, uno de su sociedad, de su país o tal, pues bueno, pues siempre tiene un cariño especial. Que sea alguien de fuera el que lo diga, oye, pues realmente tienes un gran país o una gran sociedad o una gran cultura que es de apreciar, pues bueno, pues siempre... es como un regalo, esta es la sensación, ¿no? De que al ir leyendo, ¿no? Se siente como un regalo, ¿no? Que alguien de afuera, ¿no? Reconozca, ¿sí? Ahí cosas de uno, del propio país. Sí, pero como digo, también aquí en España, es decir, desde, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? Por lo que comentamos de lo que conoces de Argentina y tal, siempre ha sido algo que ha estado presente aquí en Valencia o en España, en Argentina. Ya te digo, desde que era pequeño con Kempes, que venía al Valencia, que era argentino, en ese año Argentina en el Mundial. Cuando tú escuchas a los jugadores argentinos, ya te digo, los entiendes, hablan como tú. Ahora es normal, pero cuando tienes 5 o 6 años, pues alguien de un país extranjero que habla como tú, que lo puedes entender cuando hablan en las entrevistas en la televisión, cosa que a los alemanes, a los ingleses y tal, pues no podías entender, ¿no? En aquella época y tal. Con los argentinos sí. Luego la música lo mismo. Es decir, aquí a España llegaban pues, desde los Rodríguez, desde Tequila, desde los tangos, Gardel y tal. Era música que tú la sentías porque entendías lo que cantaban, entendías lo que decían. Entonces siempre ha sido algo que ha estado también muy mezclado aquí en España.
Y por eso siempre has tenido esa curiosidad, de decir, pues me gustaría ir, todo esto que llega desde Argentina, que encaja perfectamente aquí en España, ya digo, la música, el cine también, ¿por qué no? El cine también, siempre sí, claro. en España, acá un Ricardo Darín, Héctor Alterio, tantos, sí, claro, Campanella. Es decir, todos los directores argentinos, el cine argentino, pues llega a España porque obviamente hay una relación con idioma, con cultura, siempre ha estado presente. Yo tengo esta sensación de esta ida y vuelta, ¿no? Porque nosotros en Argentina hemos recibido mucha inmigración española e italiana, pero yo he sentido esa energía, ese vínculo, me ha sorprendido que acá hay mucha inmigración, aquí tienen en España, pero especialmente a mí me han hecho sentir muy, muy bien, muy a gusto y en casa, ¿no? Si miramos la historia, y sin ganas de meterse a lo mejor muy profundamente en esto, porque nos podría dar para mucho, es decir, en Argentina pues, el papá es España, la mamá es Italia, y en Argentina el mejor es el hijo, y los hijos siempre quieren a los padres, ¿no? De alguna manera, una sociedad mixta donde entre españoles al principio, italianos luego a lo mejor en la inmigración del siglo XIX, principios del XX y tal, pues han conformado esa sociedad, ¿no? Entonces, pues, está claro que tiene que haber un vínculo, que tiene que haber una comunicación entre nosotros donde no hacen falta intérpretes, ni en la lengua ni a la hora de entendernos, ¿no? y que podamos perfectamente pues, entrar en un bar y hablar o al fútbol o tal, porque vamos a entendernos perfectamente lo que queremos y lo que nos gusta, y no hay ningún tipo de desencuentro en ese sentido, ¿no? Es cierto. Como digo, como sí que nos pasaría, tú has estado recientemente, ¿no? por Europa, y también habrás visto un poco la diferencia, ¿no? Entre venir a España y luego a lo mejor ir a Alemania, o Francia, Italia mismo, ¿no? Que también es idioma, es otra también. No, es bien diferente, ni mejor ni peor, pero sí es bien diferente. Hay una afinidad muy especial entre España y Argentina. Y yendo a los clubes y a los barrios, ¿no? Comentaste de algo de Huracán, algo de Independiente, algo de Platense. ¿Qué otra cuestión de algún barrio ahí? Puede ser alguno de estos, pero ahí que te haya llamado la atención, te haya sorprendido o te haya resultado de interés con lo que te encontraste. Sí, por ejemplo, es diferente hablando de los barrios, ¿no? Del caso de Banfield, ¿no? Que es un barrio que está no en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino en el extrarradio, en la conurbación en el Gran Buenos Aires. Y porque ese barrio, por ejemplo, parece que vayas a un pueblecito inglés, ¿no? A las afueras de un que vas a Inglaterra, ¿no? En las afueras de las ciudades inglesas, zona residencial, ¿no? Digamos, inglesa, con sus casas de una altura, su jardín verde y tal. Y dices, bueno, ¿esto qué hace aquí, no? ¿Por qué si vienes aquí vas al Florencio Solá, ¿no? el estadio de Banfield, y todos los alrededores del barrio es una zona residencial de tipo inglés, ¿no? Lo ves ahí con las casas con el jardín delante, con el backyard, ¿no? Que llaman allí detrás, tal. Y bueno, pues porque realmente lo fundaron los ingleses, ¿no? Los trabajadores del ferrocarril, cuando todo ese ferrocarril que va hacia el sur de Buenos Aires, ¿no? Que pasa por Avellaneda, Lanús, Banfield, ¿no? Temperley, Adrogué, en fin, todo, bueno, pues lo construyeron los ingleses y tenían su central ahí en lo que hoy es Banfield. De ahí el nombre inglés de Banfield, y las construcciones del barrio y tal, bueno, pues lo construyeron ellos. Y hasta hoy pues ha quedado ese estilo inglés del barrio de Banfield, ¿no? Pero fue porque los trabajadores del ferrocarril y los directivos también, ¿no? Que llevaban la obra a cabo, pues vivían allí, construyeron allí sus viviendas, sus casas, su estilo de vida, su estética, ¿no? A la hora de construir, y quedó allí. Entonces, claro, pues en fin, que todo tiene su porqué, ¿no? Que todo lo que ves y tal, bueno, pues tiene un porqué, ¿no? Y en este caso es ese, ¿no? De hecho, Banfield es el primer de los grandes, primera división, tal, de los más viejos, que se fundó en el siglo X. No en esta época, hemos dicho antes de 1900, 1905, sino que fue en 1896, 1895, porque la fundaron los ingleses, son los primeros que lo fundan, los primeros que llevan el fútbol allí a Buenos Aires, con lo cual fundan su club en Banfield, ¿no? Y por lo tanto ya tiene su club. Lo que pasa es que luego cuando llega el profesionalismo, ya con los criollos, ¿no? Los argentinos de
que allí tal, pues con esa vocación elitista que a lo mejor tenían, ¿no? El fútbol es nuestro, tal, no lo inscriben dentro del fútbol reglado, profesional y tal. Entonces Banfield como que se queda luego un poquito más empequeñecido comparado con los clubes de Buenos Aires fundados por argentinos, ¿no? Por eso que todo tiene un todo porqué, tiene un ¿no? porqué. Y ahí estaba, digamos, yo veía en alguno de los barrios cuando vos hacías mención a la zona, digamos, como más pobre, más obrera, ¿no? Digamos, como hay algo que tiene el fútbol que no discrimina de clases, ¿no? Pero bueno, sí hay historias. Ahí, cuando contabas algo en Parque Patricios, ¿no? Cómo aparecían, digamos, esas barriadas. Sí, sobre todo porque, claro, cuando vas a visitar una ciudad, en este caso Buenos Aires o Londres, que también tiene muchos campos de fútbol, los campos de fútbol no están construidos, no están hechos ni en el centro de la ciudad, ni en barrios residenciales de clases medias o gentes pudientes, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene un origen obrero, es decir, el fútbol es el pasatiempo de los obreros cuando acaban el sábado su jornada laboral, a las 4 de la tarde, pues salían y, bueno, en lugar de irse a la taberna, al bar donde se solían ir a divertirse, pues bueno, pues iban al fútbol. Pues el fútbol siempre se jugó en Inglaterra en sus comienzos el sábado a las 4, que era cuando sonaba la sirena en la fábrica, y los obreros salían a ver fútbol, a jugar al fútbol, y por lo tanto el fútbol se desarrolla siempre en barrios obreros, es decir, donde estaban las fábricas, es decir, en barrios industriales, digamos, ¿no? Entonces, en Buenos Aires sucede lo mismo. Tiene un origen muy popular. Claro, es decir, entonces, donde estaban las fábricas, donde hay paisajes de fábricas y de humos y de tal, ahí es donde se construían los estadios. Y en Buenos Aires sucede lo mismo, ¿no? Has hablado de Parque Patricios, que era donde se quemaban las basuras, ¿no? Donde estaban, por eso se llaman los quemeros a los aficionados de Huracán. Y como, pues bueno, pues el barrio va surgiendo en torno a esa industria y tal, y bueno, pues hasta un equipo de fútbol. Entonces, pero es algo que ha sido así también, incluso aquí en España, en Bilbao, ¿no? Por los altos hornos de Vizcaya, que los ingleses, ¿no? Traían el acero y tal. Entonces siempre se ha desarrollado en ese contexto obrero, ¿no? Pero porque era el pasatiempo que utilizaban los obreros para ser felices, ¿no? Algo que era suyo. Entonces todos los clubes de fútbol suelen estar erradicados en barrios obreros. Claro, decías los hornos, ahí me recordaba en los viejos campeonatos nacionales, donde jugaban los equipos del interior, había un equipo Altos Hornos Zapla de Jujuy, ¿no? Digamos, sí, ahí. por eso. Entonces, no, refrenda un poco lo que comentamos, ¿no? De que los equipos de fútbol siempre han jugado y tal, han solido jugar, por ejemplo, en la Boca también, ¿no? El Boca, River también comenzó allí, el Puerto en este caso, ¿no? Al amparo del Puerto. Y hay equipos que se criaron, por eso River Boca, ¿no? Dice que son primos, porque de alguna manera estuvieron también en el mismo barrio. Estuviste por Caminito. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de un club tan popular como Boca? Pues la verdad es que me sorprendió gratamente, porque siempre esperas, bueno, algo muy turístico, algo muy artificial, ¿no? A lo mejor por lo que oyes, pero luego realmente es un sitio muy bonito, con mucho sabor, ¿eh? Es decir, sí que fui allí y, bueno, pues tanto los tangos como los restaurantes, ¿no? Con sus manteles de cuadros, las tiendas de recuerdo, los colores, ¿no? de las chapas de las casas, los conventillos que hay allí y tal, ¿no? La verdad es que luego cuando llegas al riachuelo tiene mucho sabor. Es que me gustó mucho y me sorprendió gratamente, porque pensaba que iba a estar mucho más turistificado y tal, pero es un sitio, es que vale la pena. Es decir, la gente va y lo ve no porque sea algo artificial, sino porque realmente es algo que vale la pena ir allí a pasar por Boca. ¿Y has conocido personajes, te has cruzado con personajes futbolísticos, ¿no? Hinchas ahí en situaciones incluso de cancha, ¿no? Sí. Ya digo, ahí claro, como eres uno más, porque al poder entender todo lo que la gente dice y habla sobre sus clubes y tal, pues bueno, pues puedes meterte ahí en conversaciones con ellos, ¿no? Y tal, por ejemplo, en la cancha de Independiente, pues un grande que está pasando, ¿no? Desgraciadamente por momentos complicados, ¿no? en su presente, pues claro, la hinchada está muy quemada con el tema, y pues critica mucho al equipo, al entrenador, que en el mes de abril era Tevez, ¿no? Pues que no se le ha ido el equipo, ¿qué tal? Pero pues tú les dices, no, pues sí, ¿qué pasa aquí, no? Que si Independiente era, a mí mi padre me hablaba de Independiente en los años 70, que era campeón del mundo, ¿no? Que
que tiene un equipazo y tal, y ahora vienes aquí, ves esto, pues la gente, no, pues sí, porque tal, porque ya no lo vamos a ver, eran pesimistas, no, hemos ganado 7, pero ya la octava no la vamos a ver, no vamos a... Entonces, pues eso, pues tiene lo bueno que puedes meterte ahí en las conversaciones con la propia hinchada, ¿no? Y has podido ver las copas, ¿no? Yo también leía en el de Independiente donde vos tuviste acceso a las vitrinas. Sí, digamos. Porque, como digo, claro, eso forma parte de la mítica, ¿no? De la mítica también personal de conocerlo. Bueno, Independiente es el club de América que más Champions, entre comillas, para entendernos, tienen. En este caso es la Copa Libertadores de América, que es como se llama oficialmente ahí en Sudamérica. Tiene 7. Claro, pues siempre ha sido ese mito, ¿no? Del rey de copas, Independiente, 7 copas. Y sobre todo porque no... Te llama la atención porque, claro, no es un River Plate, no es un Boca Juniors, no es un Palmeiras, sino, bueno, es un club independiente que es el que más tiene, con lo cual, pues, de alguna manera realza un poco ese mérito de no ser uno de los más grandes, es un grande, obviamente, no, pero no de los más grandes, que siempre has visto ahí, bueno, pues que tiene esas 7 copas. Entonces, siempre, bueno, ¿y esto por qué, no? Siempre has querido saber el porqué de esas 7 copas y la tienes en ese imaginario interior tuyo bueno. Entonces, cuando vas allí, bueno, estas 7 copas, ¿dónde estarán, no? En Independiente, ¿dónde las tiene? Esas míticas 7 copas. Bueno, pues paseando por Avellaneda, pasas por la sede del club, entras allí, crees que te van a dar una patada en el orto y te van a sacar de allí, o usted qué hace aquí y tal. Bueno, dije, bueno, pero es que me he hecho muchos kilómetros y muchas horas de avión para llegar aquí, ¿no? Y no, al menos intentarlo, ¿no? Y entonces entré ahí en la sede del club, no en el estadio, sino en la sede que tienen en Avellaneda, en la ciudad. Y bueno, pues sí que me dejaron, me trataron muy bien, me dijeron, espera un poco, tal, que... Y entró un empleado, preguntó, salió al minuto, vení, y tal, y me acompañó al primer piso, que es donde está la sala de trofeos, y nada, me dejó entrar. Y claro, pues cuando ves aquello, ¿no? De pues las 7 copas allí, las originales, las pequeñas que se queda el club y tal, allí las 7 copas, pues bueno, siempre es un momento emocionante, porque, como digo, pues es algo que siempre has leído, que siempre has tenido ahí, has visto en las revistas, en la tele, pero como algo lejano, ¿no? Y tal, y bueno, pues es un momento estar ahí, ¿no? Es como... fíjate, es como si viene alguien de Argentina o de Brasil o de muy lejos o de Estados Unidos, sí, y viene a España y va al Bernabéu y ve las 14 Champions del Madrid. Claro. Como digo, con la diferencia de que el Madrid es el Madrid, todo el mundo espera cuando va al Bernabéu que aquello, pues esto muy adornado, las 14 copas, pero no cuando vas a un club como Independiente, ¿no? Más chico, más familiar, más tal, y poder ver eso, ¿no? Que es una reliquia histórica, ¿no? De las 7 Libertadores de Independiente. ¿Cómo quería preguntarte para que compartas algo del proceso, ¿no? ¿Cómo vivís el proceso en sus distintas etapas de la escritura de este libro? Porque vos tenías, digamos, previo a tu viaje, ya venías elaborando, trabajando con una idea. Después tenés toda la parte de producción, que es tu viaje, ¿sí? Donde vas teniendo las semblanzas, las fotos, los lugares, vas como armando una estructura de idea del libro, y después ya a tu vuelta con todo eso, con todo el insumo, digamos, los insumos que has traído de información, ya ponerte a escribir, ¿no? Como distintas etapas. Y bueno, también comentar en qué etapa estás ahora, ¿no? Bueno, yo ya lo sé, sí, pero no, ¿cómo es esta etapa? ¿Qué características tienen las distintas etapas y cómo las vives? Sí, no, en principio lo primero es querer escribir, como hemos dicho, sobre fútbol en Buenos Aires, conocerlo, darlo a conocer para aquellas personas pues, que que les gusta el fútbol pero no lo conocen en profundidad, ¿no? En este caso, entonces tú ya tienes una especie de ítems, de compartimentos, como es, bueno, pues quiero hablar de la historia del club, obviamente, el club de fútbol, quiero hablar sobre el barrio en el que está el club, es decir, cómo es su gente, por qué se llama así, qué tipo de gente es hincha de este club, por ejemplo. Luego algo sobre algún personaje, algún hincha del club, pues que te hable no de historia, porque eso hoy día pues lo tienes en los libros o por internet y tal, sino algo personal, ¿no? De qué significa ese club para esa persona, por qué es hincha de ese club, qué es el mejor recuerdo que tiene en el estadio, es decir, algo personal, ¿no? Y luego hablar de algún personaje histórico importante que hinchara por ese club, ¿no? Como hemos hablado antes de Newbery por
Huracán, o de Andrés Calamaro de Independiente, o de Polaco Goyeneche de Platense, es decir, algún personaje así importante para la cultura y para la historia que nos dé pie precisamente a hablar de esa cuestión, ¿no? Luego estaría la segunda etapa, que obviamente es el viaje, que dices, bueno, pues ahora voy a conseguir la máxima información posible, pasar por las máximas calles posibles, visitar los barrios, hablar con la gente, todo eso, ver el partido de fútbol y bueno, entonces eso ya pues te va dando un poco de materia para construir. En cada luego el capítulo de cada equipo de fútbol también aparece un hincha, un hincha real, Sí. de carne y hueso, que de alguna manera vos ahí tenés algún intercambio y que esto se incluye en el capítulo de su equipo. Sí, porque creo que es darle un poco más, ¿no?, de personalidad a ese capítulo. No solo hablas tú en una hipotética tercera persona, sino que también hay alguien allí, ¿no?, del que es exclusivo del libro, es decir, que habla para ese libro y que te da no su opinión, porque ya digo, no es una opinión, Su sino testimonio. su sentimiento, Sí. ¿no?, por ese club, qué es lo que ha hecho por el club. Y bueno, pues, desde luego hay historias muy interesantes, ¿no?, de cómo vive la gente esa pasión por su club. Y que ya digo que necesariamente no tiene que ser un Madrid, Barcelona o River Plate, Claro, no estás Boca, solo, sino no, de clubes pequeños y que la gente sí, hace no estás realmente. solo vos contando, sino que aparece el hincha. Sí, aparece ahí Sí, el hincha con los que como hablas, testimonio o con los de la periodistas, pasión por el o club. incluso declaraciones que coges el mejor de prensa o de televisión, pero sí que aparezca también el testimonio del hincha, ¿no?, lo que significa personalmente para cada aficionado. Porque es que es lo que digo, que a mí me llama la atención en Buenos Aires, por ejemplo, porque aquí estamos acostumbrados en España que, por ejemplo, aquí en Valencia, donde nos encontramos, ¿no?, pues prácticamente tienes un equipo, dos como mucho, cuando vamos al Levante, ¿no?, o Madrid, bueno, tienes Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Sevilla. Es decir, está claro que tú tienes que ser de uno de esos dos clubes o tienes que ser del club de la ciudad, ¿no? O ciudades grandes como Bilbao, donde la gente solo es del Atleti de Bilbao, porque cuando naces, bueno, pues ya eres del Atleti, pero porque no tienes otro. En cambio, cuando vas a Buenos Aires y tienes, como hemos dicho al principio, 20, 30 equipos de fútbol de cierto nivel y tal, ¿qué es lo que hace que una persona sea de River o de Boca o de Independiente o de Racing o de Ferrocarril Oeste o de Argentinos Juniors? ¿Y qué tipo de aficionado tiene, ¿no? Es decir, si yo hubiera nacido en Buenos Aires, ¿de qué equipo sería, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Entonces también esa curiosidad al contar por qué Independiente tiene sus aficionados, por qué Platense tiene sus aficionados, de dónde salen los aficionados de Platense, de qué barrio, por qué, pues cómo se fundó, por qué, qué siente un aficionado de Platense para ser de Platense y no ser de River, por ejemplo, ¿no?, que tiene un gran club con títulos, que a lo mejor puedes ganar una liga cada 5 años habitualmente. Bueno, pues ¿qué te hace ser de Platense que a lo mejor no te comes un rosco en 30 años o más? Entonces, pues todas esas cosas son las que lo hacen interesante, ¿no? También tener esa pluralidad de clubes y tal, que hace que no solo hables de uno y dos, sino que haya mucha riqueza a la hora de conocer aficionados y que te cuenten, bueno, ¿por qué? Porque siempre, claro, es que fíjate que siempre hay una historia personal detrás o emotiva, por ser de Platense, o por ser de Banfield, y no de River o de Boca, o por qué ser de Boca y no de Independiente. Es decir, pues mi abuelo, mi padre, claro, siempre hay un lugar de identidad y de pertenencia. Claro. Sí, sobre todo el por qué. ¿Por qué eres de Argentinos Juniors, por ejemplo? Entonces, claro, ya tiene que haber una historia más personal, más interesante que el que te diga, no, pues soy del Valencia porque vivo en Valencia, ya está, es que no hay otro. En cambio allí, no, cuéntame realmente por qué eres de Banfield o de Lanús o de un club más pequeño o de River, porque claro, también en este caso también es una elección porque también tienes más, ¿no? Entonces, esa historia es la que lo hace interesante y te explica a veces muchas cosas, ¿no?, sobre el club. Y ahora estás entonces en la etapa ya de la escritura. Sí, ya. Lo que pasa es que al no ser un libro que, digamos, tiene un principio y un final y tienes que leértelo hasta el final, donde ya tienes una estructura que dices, bueno, pues voy por el principio, ahora un nudo, un desenlace, un tal, sino que cada capítulo pertenece a un club, se habla de un club concreto, entonces digamos que son como independientes. Puedes, bueno, si eres hincha de Ferrocarril Oeste, pues bueno, puedes empezar por el capítulo de Ferrocarril Oeste. Entonces, si te ha gustado, puedes decir, bueno, pues ahora quiero conocer a los demás clubes, pero con lo cual, si ya has escrito un club, los demás más o menos continúan la misma estructura. Lo que pasa es que tampoco me gusta escribirlo todo igual por no ser repetitivo. Entonces cada club tiene un comienzo diferente dependiendo de una anécdota, algo importante, algo que llame mucho la atención, algo que... Entonces, bueno, pues dependiendo del club también el inicio es diferente,
pero la estructura de hablar con un hincha, de contarte la historia del barrio, la historia del estadio, de ir a un partido, de los cánticos de la afición. Qué interesante esto, que el libro, digamos, no es se puede leer de atrás para adelante o empezar desde el medio, Sí. ¿no? Del capítulo que uno más te quiera, llame la que llame atención. la atención, Claro, efectivamente. sí. Bien. Bueno. Ahí entonces estás a pleno avanzando en cada capítulo Sí, y con... y disfrutándolo, porque realmente cuando lo escribes es como si hicieras el viaje otra vez, ¿no? Es decir, no acabas de despegarte, no acabas de irte de Buenos Aires, porque todas las tardes, todas las mañanas, cuando te pones a escribir, estás recordando lo que hiciste, de donde sacaste la información o vuelves a evocar aquellos tiempos, Qué ¿no? interesante esto de disfrutarlo, ¿no? Ahí seguramente donde tengas esa ambivalencia de querer terminarlo y a la vez que no termine. Exactamente, sí, exactamente. Es una sensación de... Porque luego lo acabas y entonces ahí sí que desgraciadamente se acaba de verdad el viaje, la experiencia, tal, porque... Pero bueno, seguro que la quieres repetir otra vez, ¿no? Pero sí que es cierto que no quiero acabarlo, pero de alguna manera no quiero acabarlo, ¿no? Porque... te han quedado ganas de volver en algún momento a Buenos Aires, así que bueno, ¿quién te dice, no? Sí, la verdad es que es una ciudad que invita a volver, que tiene mucha vida, que tiene mucha gente por todas partes, gente interesante, ¿no? Es muy grande y la verdad es que es para vivirla y disfrutarla, ¿no? Bien, bueno, Hilde, gracias. Un placer Gracias compartir a ti, Daniel, este espacio, esta charla. La idea es que sea una charla y que a través de esta charla quienes escuchan, quienes ven esto, sientan que están integrados, incluidos en esta charla. Sí, por supuesto, y que a ver si les pica también la curiosidad de aprender, de leer, de fútbol, de cultura, ¿no? Que es lo que nos gusta y es lo que nos gustaría compartir y que todos podamos, como bien dices, formar parte de esta charla, ¿no? Y... Ya te verán, ya te escucharán en un nuevo episodio, en alguna presentación, en alguna charla que por ahí aquí en Valencia, en alguna peña, en algún lugar donde se junten los hinchas, puedas ir a contar el capítulo de ese equipo y la trastienda de cómo fue la visita por ese barrio y tener ese intercambio con la gente que está viviendo aquí en Valencia y que seguramente lo que más extraña debe ser su pasión, su club sí, por y supuesto, su barrio. Están todos invitados, sería un placer recibirlos, charlar con ellos, que nos cuenten también ellos, ¿no? Cómo viven ese club, y poder seguir haciendo cultura, seguir haciendo sociedad, seguir haciendo fútbol y seguir disfrutando, que es lo que importa con lo que nos gusta y lo que nos apasiona, ¿no? Bien. Nos vemos la próxima. Gracias, Un placer y muchas gracias. Muchas gracias.